Señoras y señores, 21 horas, 7 minutos en toda la República Argentina. Bienvenidos. Estamos arrancando aquí Teo junto a Milton en este jueves. Así que prepárense, ¿cierto, Milton? Hola, bienvenido Santi, bienvenida a toda la audiencia. Sí, contentos con todas las ganas acá de comenzar este segundo episodio y de compartir este tiempo lindo con ustedes. Segundo episodio que se llena de mucha expectativa, ya que con el primero tuvimos muy buena repercusión, se podría decir. Mucha gente que se ha comunicado con nosotros. En el primer podcast la gente ha hecho preguntas, que Sí. es lo más importante. Y en el día de hoy invitamos nuevamente a todos que lo vuelvan a hacer. Totalmente a que podamos interactuar en el podcast y bueno, si algo no sabemos lo vamos a estudiar. Totalmente. Vamos a la presentación. Vamos con la presentación. Hola, bienvenidos a Teo, un podcast en donde juntos vamos a reflexionar sobre cómo la espiritualidad, la fe, la ciencia y la filosofía impactan nuestra cosmovisión y entendimiento de Dios, el hombre y el mundo. Comencemos así esta noche. Y comenzamos así de esta manera, Milton, con la presentación. Tranqui, ¿viste esa presentación? A mí me gusta la presentación. Está Ahí con la batería bien fuerte, arrancando ahí con todas las pilas. Así que perfecto. Yo chequeando, la gente que me mira allá del otro lado dice, bueno, pero tiene los auriculares puestos, ¿por qué él sigue? se pone, se saca y porque está poniendo en orden todo. Estamos chequeando todo. Bueno, pero antes de arrancar, voy a manifestar, ¿no?, que algo extraordinario, yo creo que es extraordinario, ¿no? Más allá de la negatividad de lo que estuvo sucediendo minutos antes acá en la radio, dejó de funcionar las cámaras, dejó de funcionar el sonido, pero digo, a ver, me parece que hay un escudo ahí en la puerta de la radio, ¿sí? Y en minuto lo solucionamos, salimos, cambiamos la cámara, es algo que no sé, me pregunto, ¿no? Estamos haciendo algo, me parece bastante fuerte, ¿no? Así que, nada, quería comentarlo, Milton, antes de arrancar. ¿Qué querés que te diga? Bueno, está bien. Milton, hoy nos encontramos en un nuevo episodio y tenemos mucho por hablar. Tenemos mucho por hablar porque queremos hablar de la realidad, esta realidad cambiante, este Sí. mundo que va acelerado. Y quiero hablar un poco sobre la posmodernidad y cómo se vive la espiritualidad en este mundo posmoderno. Cuáles son los valores de este mundo posmoderno. Y ahí, ¿no? Estamos viviendo en estos tiempos. ¿Cómo vive un cristiano en un tiempo posmoderno? ¿Cómo es la espiritualidad? ¿Cómo es el cristianismo en medio de una cultura relativa? ¿Cómo son las verdades absolutas? Un poco ahí por ese ¿Cómo lado. se defiende también, ¿no?, el cristiano hoy en día? Sí. ¿Cómo se defiende y cómo... más allá de cómo se defiende, yo apunto a cómo realiza, cómo vive, cómo es el día a día. Cómo, digamos, la iglesia lleva adelante su eclesiología, ¿no? Cómo lleva adelante su misión en un mundo así, en este contexto. ¿Qué Sí. herramientas tiene que usar, no tiene que usar? Eso vamos a ir viendo. Vamos a ir desarrollándolo en el transcurso Sí. de esta hora, 45 minutos, lo que sea. Pero quiero que la gente nos mande mensaje, que haga las preguntas que crea conveniente o las dudas que tengan. Porque acá O vamos las a- dudas o temas para otro podcast. Claro, no hay también. ningún problema, exactamente. Sí. Así que bueno, introducción. Arrancamos explicando qué es la posmodernidad, si te parece, Me ¿no? parece perfecto porque no sé, yo no la sé. Me gustaría saber. Bueno, la posmodernidad es un movimiento que abarca la parte literaria, filosófica, artística y cultural que arrancó en el siglo XX, más Sí. específicamente en 1960 En Europa. en Europa y llega hasta la actualidad en todo el mundo, ya es algo global. Y se define como en oposición y superación a la modernidad. Bien. Digamos, después quiero dar unas características justamente de la posmodernidad para Sí. ver los valores espirituales y toda esta relación Sí. que planteé recién, pero como la posmodernidad
se entiende a partir de la modernidad, porque dice somos la superación, la síntesis, lo contrario a la modernidad, hace esa diferencia, ¿no? Por eso el nombre ya post es pasada la modernidad. Yo creo que primero tenemos que entender y quiero primero abocarme a explicar el fracaso de la modernidad. Fracaso de la modernidad. ¿Cuáles fueron algunos factores de la modernidad que hicieron que hoy se hable de una posmodernidad y que el mundo y las realidades se entienda como se entiende hoy y se niegue y hasta a veces hay una cuestión de no queremos saber nada de los conceptos de la modernidad? Sí. Hablo en el ambiente por ahí académico y todo esto, ¿no? Ideológico, filosófico. Entonces, también nos va a ayudar a entender dónde estamos parados. Con esta charla vamos a entender qué idea yo tengo de la modernidad, qué idea tengo de la posmodernidad, qué estructuras mentales yo tengo de un lado, de otro lado, qué herencia recibí. Todo eso yo creo que cada oyente va a identificar a medida que vayamos charlando esto. Me parece perfecto porque ya hicimos una introducción y ahora tenemos que empezar a desarrollar, ¿no? Y ahora me pongo los 5 sentidos y me pongo en el papel de que, ya te dije la vez pasada, te tengo que hacer todas las preguntas que yo no entiendo, porque seguramente hay mucha gente que está del otro lado, tal vez pueda tener las mismas inquietudes que tengo yo. Entonces me parece que vemos, escuchamos y vamos estudiando juntos, por así decirlo. Sí. Porque acá no es la idea, como hemos comentado ya en varias ocasiones, no es el monólogo. No es un monólogo, exactamente, sino es desarrollar el tema y que la gente empiece a hacer preguntas. Y bueno, yo hay cosas que no entiendo, Milton, y te tengo que preguntar. Dale, vamos a comenzar entonces. Dale. Algunas características de por qué fracasó el proyecto, la idea o la forma de pensar de la modernidad, es decir, de 1960 hacia atrás, 1700, 1800, estamos hablando de esa época, del proyecto de la modernidad, tiene que ver con la creencia de que la ciencia es inerrante y que el método científico es la única forma que el hombre tiene de conocer la realidad y el mundo que lo rodea. Entonces en la modernidad solamente se daba por verdadero aquello que se puede comprobar científicamente, y la ciencia era la madre de las ciencias, el sábelo todo era el método científico. Digamos, en la modernidad, ¿qué pasa? Venimos de la Edad Media, entonces la modernidad se caracteriza por la secularización, es decir, el movimiento de secularización quiere decir dejar de lado a Dios. Digamos. Exactamente. Entonces, hablábamos el episodio pasado que la medicina antes no creía que el ser, o sea, nosotros como ser, éramos todo uno, espiritualmente, emocionalmente y cuerpo, que influía lo espiritual y lo emocional, con respecto a nosotros, al cuerpo, que nos enfermábamos, no nos recuperábamos y demás. Entonces, o sea, vamos por ahí, ¿no? Vamos por ahí. La modernidad fue la que puso el énfasis en lo científico, ¿no? Exactamente. Después la posmodernidad, hoy ya la posmodernidad. Sí, la posmodernidad viene a complementar ya las cosas y verlo de una manera un poco más, ¿no? Integral. Sí. Entonces, una de las características de fracaso de la modernidad fue el aferrarse tanto al método científico y que solo se conoce lo que se ve y se puede comprobar. Cuando, por ejemplo, vamos a algo bien práctico, el enamoramiento, el romanticismo. Ahí tenemos tela para cortar. Ahí el amor, claro, es algo. ¿Qué te lleva a hacer el amor? ¿Qué cosa hiciste por un novio, por una novia? ¿Cuántas locuras cometiste en realidad? Agarrar una moto, andar debajo de la lluvia, una bicicleta, una cita que no llegás, no sé. Caminar 7 kilómetros para ir a decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien hoy? Y volverte, porque no era el día que tenías que ir. No era el día de la cita. No había teléfono. Teníamos esos días. Bueno, ¿cuántas veces nos vamos a ver en la semana? Y bueno, tal día, ¿viste? Sí. Así era, ¿viste? Y bueno, si querías ver, tenías que hacer un extra, tenías que dar una vuelta, si la casa, cómo estaba el auto, el padre, el madre, tenés que
ir tanteando todo. Claro, Ahora, porque... a lo que voy es que todo esto es amor que nos lleva a hacer y no lo podemos medir, no lo podemos comprobar. ¿Cómo decís? Vamos a ver científicamente qué vas a hacer con la ciencia, qué vas a hacer con un laboratorio. La parte científica creo que ni larga con respecto al amor. No. Entonces, entonces lo que le pasó a la Edad Media, a la Edad Moderna, sí, fue que enfatizó todo que solamente se podía lograr entender y comprender la realidad del ser humano a partir del conocimiento científico, claro, y quedaban muchas realidades por afuera que eran parte de nuestra realidad y de nuestra vida, o de la vida de la gente, ¿no? Para los que vivieron en esa época. Otro fracaso fue la industrialización, por así decirlo, digamos. Cuando yo hablo acá, vamos a ver que hay cosas positivas de la modernidad. Sí. Yo digo fracaso porque se llevaron a un extremo. Sí. La era de la industrialización, que fue el 1700 en Inglaterra, en Estados Unidos, que aparece la producción en serie y todo esto. Sí. La famosa línea de ensamblaje. Las líneas de ensamblaje, la automotriz y todo esto, el despertar ese, llevó también a la deshumanización de la persona y a la cosificación de la persona humana. Digamos, era un número ya. Sí, no era un ser humano, era un número. Un número que tenía que cumplir cierto objetivo en la línea de ensamblaje y en horarios. En horarios y en tareas, y a veces eran tan específicas y tan rutinarias que la persona hasta quedaba mal. No, psicológicamente. Imagínate, tenés que poner solo este tornillo. Por 8, haces 8 horas, después andate a tu casa. Bueno, pero hoy en día... Por más que cobres un sueldo, pero te saca el sentido de... Y tomando eso que arrancó en esa época, Milton, hoy en día hubo hoy una de las empresas, y lo traigo lo que está pasando, de lo que estamos hablando al presente, ¿no? Del pasado al presente. Hoy en día... Hay una empresa muy grande en el mundo que está en Malasia, no me estoy acordando bien, que es Foxconn. Foxconn es una de las principales ensambladoras de Apple, que tiene departamentos, y dentro de esos departamentos hacinados con cuchetas de 3 pisos, duermen hasta 8 o 9 personas dentro de una pieza de 2x2, y ponen al costado de los departamentos, ¿sí? Redes, porque tiene esa ciudad industrial tiene un alto nivel de suicidios por trabajar excesivas horas y hacer exactamente lo que terminaste de contar. Se dañan psicológicamente justamente porque están todo el día tic, 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 haciendo lo mismo. Encima son personas que fueron traídos desde el interior de ese país, de muy escasos recursos, y quieren ayudar a su familia. Entonces, la familia, ¿qué hace? Con el hijo varón o mujer, lo manda a trabajar a la industria, ¿sí? Y en este caso, bueno, a esa empresa. Es muy conocido el tema, y si googlean un poquito, dato que le dejo para que hagan, si googlean un poquito, van a encontrar todo lo que les estoy comentando. Entonces, viste que a veces hablamos como superado, entendemos, en la filosofía, no voy a decir posmodernidad, modernidad, la modernidad ya pasó, y a veces hay cosas que siguen pasando de esa época, ¿no? Totalmente. Digamos, en la modernidad también esto de la industrialización lo que trajo, yo lo estudié en la parte teológica también, por ejemplo, surgieron los grandes avivamientos, porque resulta que era tanto el trabajo que se necesitaba la mano de obra, las mujeres en la textil y los hombres en la parte industrial, que no le dejaban ir a los cultos y no tenían libertad para asistir ni a los servicios. Exactamente. Se acabó los estudios bíblicos, se le acabó todo. En Inglaterra se le murió todo. Entonces los pastores optaron por salir a predicar en los patios, en las plazas, para llegar, digamos, tenían el descanso de media hora, 1 hora de descanso. Exacto. Y salían a predicarle ahí. En las famosas plazas también. Y ahí vos sabés que surgen avivamientos en Inglaterra a partir de, digamos, llevar el evangelio. Como la gente no venía al templo, llevabas el evangelio a la persona. Qué increíble. Pero es parte de ese tiempo, y también ahí surge algo que hoy quizás, no sé, en Argentina tanto nos guste, el tema de los gremios y bueno, el tema de los empleados y todo esto surge en esa época también. Justamente por los excesos. Entonces se pone en hora, porque antes no había, cuando esto arranca, no había límite de horario, de trabajo, de nada, ¿viste? Entonces aparece
ahí es el momento histórico en la modernidad en donde Sí. se levantan también todos los derechos Sí. o muchos algunos de los derechos, comienza este movimiento. Claro. Después Sin ir se- más lejos, el Día de la Mujer es producto de una huelga que hicieron las mujeres Exactamente. en una industria y que lamentablemente fueron encerradas y asesinadas, porque esa es la realidad. Y ahí sale el famoso Día de la Mujer. Ujú. También en esa época de revolución de la industria y Sí. demás, ¿no? Otra de las características de la modernidad fue poner mucho énfasis en lo material, al punto de que se vendía, por así decirlo, hablando en términos no literarios, ¿no? Sí. Se vendía de que la felicidad estaba sujeta, si bien hoy uno puede decir, bueno, eso no cambió mucho, el tema de la adquisición, Claro, la si tenés- felicidad es igual a adquisición de cosas, digamos. Claro. Eso Si sería... tenés un alto poder adquisitivo, Sí. tenés una cierta felicidad. Ujú. Onda, el dinero, la felicidad, Sí. o la otra que dicen que es un consuelo de tonto, digo yo, ¿no? Entre comillas, perdón, no quiero tocar a nadie, ¿no? Pero dice, qué lindo sería tener dinero. El dinero ayuda, o sea, no te da la felicidad, pero te ayuda a ser feliz. Entonces, como que hay un círculo del infinito vicioso Sí. que constantemente la gente está pensando eso, ¿no? Ujú. Sí. Hasta hoy en día está. Hasta hoy en día sí, hoy creo que ya con el marketing y todo esto se No, elevó no. a otra dimensión de crearte la necesidad, porque en esa época no había tan desarrollado eso de crearte la necesidad de hoy Consumo. hoy ya el consumismo, que es otro tema. Acá era la época del materialismo más, Sí, de las sí, cosas, sí, la sí, adquisición de la casa, el ¿Quién terreno y el el auto. mejor auto? ¿viste? Empezaron a salir los autos, los primeros exacto, autos. ¿viste? Sí, o quién tenía la fonola más grande, por ejemplo. Sí, sí, sí. O quién tenía el salón para hacer, el salón más grande en la casa para hacer reuniones, ¿sí? Reuniones sociales que estaban muy de moda en ese momento. Y dentro de esas reuniones sociales se tejían grandes negocios Sí. y también, por supuesto, se acomodaba la sociedad de Ujú. una forma que hasta políticos y puedo llegar a decir que también hasta personas que influyeron en la parte religiosa fueron puestos a dedocracia en esas famosas reuniones. Ujú. Sí. Entonces, la modernidad, digamos, por ahí yo separo así para anotar Sí, ítems, sí. pero es una mezcla, porque tenés el avance científico que por la secularización se da una especialización de las ciencias, lo que hace que es positivo, ¿no? Que el hombre conozca la biología, la astrología, que en cada una de las ciencias uno pueda avanzar Sí. y el hombre por sí mismo pueda conocer. Tenía lo negativo, que no consideraba la espiritualidad, las emociones, se olvidaba de la otra parte del ser humano. A esto se suma el materialismo, la industrialización y el capitalismo libre, digamos. Ahí lo que pasó en la modernidad fue se desarrollaron los grandes capitales. Sí. Y es complejo esto, porque vos fijate, cuando hay yo conozco de donde yo vengo, la provincia, casos así, y viví en ciudades en donde experimenté esto. Sí. Puedo decir algo de radios. Sí. Y bueno, que a mí me pone contento estar en una ciudad en donde hay radios. Vos sabés lo que para tristeza mía pasó. Ajá. En una ciudad, ahí en Entre Ríos, es que alguien que hizo su grande capital, ¿no? Sí. A través de un De los negocio, medios un de empresario, Ajá. un empresario con otra cosa, Sí. como empresario hizo su capital grande. Sí. Una vez que hizo el capital, decidió empezar a comprar las radios una por una. ¿Para qué? Para ampliarse más en la provincia y no tener competencias digamos, en lo que él tenía su empresa, que Ajá. nadie publique nada. O sea, él empezó a comprar las Todas las radios para generar... 10 radios se compró. De una 10 sola. radios se compró. 10 radios. 10 radios. Ujú. Ajá, Las sí. dejó con el nombre que tenían, ¿eh? Como Claro, que o viene, sea, te compra, pero
Sí, vos seguís como Golden, pero trabajás para mí y no podés hacer ninguna otra publicación porque yo te voy a pagar un sueldo a vos todos los meses. Y pasás todo el día la publicación así. O sea, en una capitalizó, monopolizó, hizo todo a la vez. Hizo todo, ¿viste? Vos escuchás la propaganda de él en todas las emisoras, en todas las cosas, la misma propaganda, publicidad. Sí, todas las radios siguen con su estilo, con su director y todo. Algunas le dejó el director, otros los directores por su propio orgullo, decir, renunciaron, le vendieron y puso gente, ¿viste? Sí, arreglate, tomá. O sea, sí, se la vendió pero mirá que hoy en día, en esa época no sé cuánto habrá pagado cada radio, pero hablo de unas 10 a 20 años atrás, digamos, algo así, en el transcurso, bueno, porque fue de a poco, pero era un plan sistemático que uno después lo vio. Cuando vos la sociedad lo vio, ya estaba comprado. Tipo ya estaba, todo el pueblo tenía tomado, en una palabra. Sí. Increíble. Sí. Y vos decís, ¿qué tiene que ver con radio? El tipo nada, no hizo nada con radio. Bueno, pero después que hizo el Capital, con el Capital monopolizó la transmisión de la publicidad, digamos, monopolizó. O sea, era todo igual, o sea, dependiendo del rubro, si era un supermercado, era todo supermercado. Si era venta del lubricentro, o sea, no existía otro lubricentro en ese lugar que no sea de esa persona, por así decirlo. Sí, él lo que hizo monopolizar las publicidades, que las radios siempre publiciten lo que él nomás. Claro, que él nomás, o sea, salía la publicidad de ese negocio, pero que no había ningún otro negocio igual que venda lo mismo. Ajá. Qué increíble. Bueno. Sí estaba, pero no tenía forma de publicitar, ¿viste? Claro hoy también con los medios cambió, ya se diversificó la forma, pero el hecho de que en su momento él empezó una en las radios, hasta que vos escuchabas todas las propagandas iguales, así, ¿qué pasa? Bueno, pero hoy en día, si te pones a pensar un poquito, hace 20 años sucedía, bueno, en la radio y en los medios de comunicación sucedió siempre. Hoy en día, hablando, ¿no? Es algo que se engancha al consumismo, por así decirlo. Uh-huh. Porque hoy los noticieros te venden ¿qué? Sí. Te venden la pálida y te venden lo bueno, ¿sí? Ahora dependiendo, si el que pone el sobre quiere que vos vendas más cosas buenas, te va a vender más cosas buenas, porque esa es la realidad. Sí. ¿Sí? Por eso quedan muy pocos medios de comunicación independientes. Uh-huh. Pero bueno, esto todo tiene que ver con cómo va avanzando el mundo, ¿no? Como lo que estamos hablando. Uh-huh. Y hago un parate para que la gente que está del otro lado, porque ya pasaron media hora de que arrancamos el programa, ¿sí? Este podcast, que invito a que nos manden un mensaje al 3735-578339 y les avisamos que el episodio anterior ya está en Spotify y ya está en el canal de YouTube de la radio, y próximamente va a haber un canal de Teo de YouTube donde vamos a estar subiendo ahí todos los episodios de Teo, ¿sí? Mira vos. Así que bueno, en Spotify, ¿cómo es que? Porque el Spotify lo armaste vos, Milton, así que contarle a la gente cómo nos buscan Nos buscas como Teo Podcast. Teo Podcast, ahí está, en Spotify. Estamos, y que Spotify. Ahora no te da el tiempo, tenés cosas que hacer, tenés que estar con la familia o algo, ya sabes, ¿eh? Ahí ya anotalo en algún lugar o anotátelo en el celular. Teo Podcast en Spotify, ya nos podés buscar y lo vas a encontrar. Y en YouTube nos buscás como Golden FM, ya sabes, y listo. 3735-578339. Y en el día de hoy seguimos desarrollando el tema que estamos charlando, ¿no? Sí. Muy entretenido. Otra cosa que la modernidad tuvo, que es algo que ya no se cree en este concepto, es el concepto del progreso. Sí. No es el progresismo, porque hoy hay otra ideología. Sí, hay otra progresista, ideología. Es otra cosa. Esto es el progreso de la modernidad, que entendía que, bueno, despojado de la mitología, de la religión, de la Edad Media, uh-huh. Ahora somos nosotros como hombres, como seres humanos, despojados de Dios, los que gobernamos los medios, gobernamos la materia, conocemos las cosas, investigamos por nuestra cuenta, manejamos la naturaleza, el conocimiento, desarrollamos la industria. El hombre moderno dice, bueno, si el mundo sigue así, nada interrumpe, esto va a progresar.
El mundo va a ir en un progreso en donde, en definitiva, vamos a ir progresando de tal forma que con estas ideas nuevas, con esta forma de entenderse nueva el hombre a sí mismo, va a haber equidad, no van a haber tantas necesidades, se va a equiparar, se va a poder alimentar a todo el mundo. Viste, había una idea de progreso porque el hombre ahora estaba a cargo del mundo y podía, a través de la ciencia y de toda la superación y todos los descubrimientos, porque ahí tenemos Newton, viste, Copérnico, aparecieron todos los descubrimientos. Aparecieron los grandes. Entonces aparecen todos los descubrimientos de la química y todo esto, ¿no? Entonces llevan a un sentir de sentirnos grandes por todo lo que estamos haciendo, y si esto sigue avanzando así vamos a progresar. Entonces había un sentimiento de progreso importante que ese termina cayéndose, derrumbándose por una realidad que fue en 1915, digamos, porque un progreso fue positivo, fue mucho tiempo, pero ¿qué pasa? La información, el conocimiento, la tecnología cae en manos de malas personas. Y ahí hay un tema, hay un debate largo y tendido ahí. Entonces, Milton, vos sabés que la capacidad de comunicación, la capacidad armamentística cayó en manos equivocadas y surgieron las guerras mundiales. Exacto. Entonces, 1915, 1914, como sabemos, 1938 al 46, la Segunda Guerra Mundial, digamos, gente que tuvo capacidad de usar el progreso, de usar las líneas de producción en serie para hacer cañones, para hacer balas, para hacer metralladoras. Ford pasó a hacer de vehículos, pasó a hacer tanques, motos, ¿sí? Entonces, Jeep, una cosa increíble, todo para el armamento. Lo que pasó es que el hombre usó todo ese conocimiento, toda esa capacidad, en vez de para progresar y promover la igualdad, la equidad y todo ese que se tenía en la idea, lo ocupó para el egoísmo. Claro. Entonces terminó produciendo hambruna, destrucción, muerte. Increíble. Y generando todo esto, y se cayó la idea de progreso, de que el hombre por sí mismo, separado de la divinidad, podía tener un mundo mejor, creado a como le parecía, digamos, valiéndose de los medios que él podía disponer de su propia mano, ¿no? Claro, el hombre empezó a creer más en el hombre que en lo divino. Totalmente, sí. Y ahí fue cuando se fue. Era mala palabra en la Edad Media, sí. Lo divino, digamos, vos sos arcaico si todavía estás creyendo que existe algo espiritual que afecta ese ser materia, supremo, ¿no? Ese ser supremo. Que afecta la materia y la naturaleza. Si la naturaleza, nosotros hacemos los diques, hacemos la represa, manejamos la energía. La naturaleza la demostró días anteriores que no puede ser ni moldeable ni manejable a semejanza del hombre. Sí. Así que lo que sucedió en Bahía Blanca, lamentablemente, es un punto de demostración, ¿sí?, que el ser humano está jugando con fuego hoy en día. Hay que ser realista. Sí. Hay bueno, ahí entraríamos en lo que es el calentamiento global, y esto ya es posmodernidad, ya hay un par de cuestiones ahí que creo que también sería uno de los temas para debatir más adelante. Sí, y bueno, vos sabés que encontré una canción, sí, Santiago. Sí, que ya la tenemos preparada, ¿no? Ajá, de un grupo alemán justamente, que vos sabés que este grupo comparten la letra de esta canción que vamos a escuchar, un fragmento, quizás la conocen ahí los que nos están siguiendo, es la canción Vientos de Cambio de Scorpions. Scorpion es un grupo de Alemania, y la escribe o sale a la luz en 1991, cuando en el 89 había caído el muro de Berlín. De Berlín, luego la famosa caída. Sí, la caída y el cierre de la Guerra Fría. Se terminó la Guerra Fría. Los espías ya no han cruzado más el puente, en teoría. No van a intercambiar más, en teoría. Bueno, y bueno, con el término de esto, ¿qué pensamiento transmite la letra de estos hombres? Y yo quiero que nosotros escuchemos la letra de esta canción y veamos cómo hay un claro pensamiento de progreso y de modernidad
heredado quizás de los abuelos, porque esto son formas de pensar europeas. Europeas, exacto. Que viene de generación en generación. Así que bueno, ¿escuchamos? Escuchamos. Vientos de cambios, vientos nuevos. ¿Dónde? El cambio, el progreso. ¿Qué te parece? El viento hará sonar las campanas de la libertad. Ya no hay tiempo que perder, hay que correr hacia la paz. Increíble. Por favor. Progreso puro, modernidad pura. Plantaron la bandera con eso. Con Sí, tema, sí. el Hombre va hacia el desarrollo de la superación. Totalmente. A ver. Fíjate eso en el 91 y ahora estamos hablando de Rusia y Ucrania, digamos. Claro. Otra vez pasó lo mismo. Pobre una... muchacho, ¿viste? No. Zelensky yo creo que no sé qué va a hacer. Porque encima ahora está en Arabia, en un país que necesita de Ucrania y que necesita de Rusia. Sí. Porque Ucrania y Rusia consumen lo que Arabia le está ofreciendo, pero a la vez hay una cuestión de recursos naturales, ¿sí? Y que eso muchos no entienden. Acá Rusia está peleando por una porción de Ucrania, Sí. porque hay un camino que conecta a todo lo que es Europa en general con el tema del gasoducto y el petróleo, ¿sí? Y se están perdiendo muchísimas vidas por una cuestión económica para un país. Así es. Entonces Arabia llega con la bandera blanca y dice: señores, acá estamos nosotros, yo quiero una parte tuya y quiero una parte tuya, le dice a Ucrania y a Rusia. Y ahí va a ser el momento. Yo creo que los grandes manejadores del mundo, Milton, y estoy hablando de Estados Unidos, que lo ha sentado a Trump, lo ha sentado al presidente de Ucrania en el despacho oval de la Casa Blanca de Estados Unidos y le ha hecho pasar un mal momento por cómo lo trató. ¿Sí? Vamos a traer el presente, ¿no? Sí. Y ahí te das cuenta que están en ese trajín, en esa vorágine volvemos al monopolio, volvemos a querer manejar el mundo y demás, ¿no? Sí. O sea, hubo vientos de cambio, pero me parece que la Guerra Fría no terminó todavía. No, y bueno, yo creo que esta idea acá de la canción que estamos escuchando de fondo es esa, ¿no? De prometer o de esperar que los niños van a tener un mundo distinto cuando lo sigue gobernando el hombre, termina siendo de la misma manera, digamos. Fueron 2 guerras mundiales, ahora hay una tercera, no es mundial, pero hay guerra en otros países en paralelo. Sí. Entonces, termina otra vez fracasando esa idea de la canción, ¿no? De van a sonar las campanas de la libertad. Esa parte creo que no pensaron en ese momento. No, creo, pasa ¿no? que somos hijos de nuestro tiempo, Santiago, También, no es para juzgar, también. digamos, sino que cada uno piensa porque así te enseñaron. Exacto. Entonces acá son chicos o hombres formados, ¿no? De una generación europea del progresismo, del progreso Sí. de la edad moderna, ¿no? Aparte, en esa época, cuando cayó el muro de Berlín, ya habían pasado lo del famoso también, lo que había sucedido, y fíjense, ¿no? Como tomo las palabras tuyas, que esos chicos se vienen formando, que vienen de esas épocas, y ellos pasaron muchas desgracias. Europa pasó muchas cosas muy feas. Sí. El famoso Sábado Sangriento, no me estoy acordando del país ahora, que YouTube hizo también un tema musical, Sunday, Blondie Sunday, ¿sí? Entonces hay una cuestión ahí de querer implantar esa idea del cambio, de querer buscar la forma de que las cosas cambien y sean para mejor. Sí. Vos sabés que Michael Jackson también en algunas canciones promovía mucho esto de la paz, de la unidad, unámonos todas las naciones para
en pos de la paz, ¿no? Todo este Exactamente. movimiento. Vamos a tomarlo como Michael Jackson, como ejemplo en la música, no como la vida personal. Bueno, seguimos. otra característica de la modernidad fue la racionalidad extrema, Sí. extrema racionalidad, que sobre todo en esta racionalidad secularizada, digamos, dejando de lado a Dios y negando la existencia de Dios, terminó en un existencialismo casi pesimista. Y yo me anoté acá algunas obras, algunos libros que se escribieron para que veamos los títulos por lo menos y entendamos cómo terminó esta ola racionalista, Sí. en donde el hombre se hacía cargo de su propia vida. Digamos, el tema era que hasta a la Edad Media era todo divino, digamos. Ujú, sí. Dios era todo y era la base de todo. Veníamos bien. Y después en la Edad Moderna, a Dios lo sacamos de lado porque no lo podemos pasar por el método científico. ¿Cómo podemos comprobar la existencia si no lo podemos ver a los sentidos? Entonces no existe lo que no se puede comprobar. ¿Y qué pasa? Entonces ahora yo me tengo que hacer cargo de todo, digamos, me tengo que hacer cargo de mi vida, de mi existencia, de mi propósito. No es poca cosa, digamos, lo No, que... para nada. ¿Te acuerdas que en el primer programa hablamos de que la religión provee una cosmovisión? Sí. Te da un sentido de vida, de la existencia del pasado, cómo se formaron las cosas. Cada religión tiene una forma de creación del mundo, del futuro del mundo, del fin del mundo, Sí. del cielo, de la tierra, de los muertos. Cada religión tiene algo. Sí. Entonces, sacá de lado a Dios y aplicá el sistema existencial que pasó en esta época, en la modernidad, y la gente se quedó sin base, digamos, y el hombre tenía que hacer un recontraesfuerzo para ordenar las ideas en su mente sin Dios. Claro. Digamos, en una occidente secularizado totalmente. Y algunos de los títulos de las obras es La tierra baldía, Hombres huecos, esto dice un inglés, Eliot, un autor, un filósofo, Eliot, La tierra baldía, Los hombres huecos. Después Albert Camus Sí. dice, escribió en 1947 La peste, que tenemos acá el nombre del restaurante, ¿no? ¿Así? ¿Pez? Sí, de peste. Ah, mira vos. Sí. Mira vos. Es de la obra de Albert Camus. Ah, perfecto. Ajá. Mira vos. Después le cobras la... Sí, sí, después le pasamos. Daniel, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo te va? La náusea de Sartre. Ajá. Náusea, digamos, esta obra fue bien explícita en cómo él justamente manifestaba las náuseas de vivir, digamos, las náuseas de la existencia, de para qué estoy viviendo, por qué estoy viviendo. Sí, ¿cuál es mi objetivo en la vida? Sí, náuseas de Sí, todo, sí, ¿no? sí, De sí. la existencia, de tener que hacerle a la vida una forma y ponerle un objetivo. Franz Kafka, el Kafka. judío, Ajá. Kafka, Oh. gran hombre, escribió Un artista del hambre en 1924. Entonces, Ese es un librazo. sí, Ese es un librazo, yo lo leía. sí, Sí, ahora que me acuerdo, era muy joven, ojo, tenía creo que 20 años. ah, Pero encima lo encontré en la biblioteca de un amigo y Matanga dijo la chacha, Ajá. sí, y me lo prestás, le digo, porque me llamó la atención y es más, creo que si lo busco creo que lo debo tener. Mirá. Imagínate. Así que, pero por eso digo, el padre era una persona de leer muchos libros. sí. Sí. Así me que- me trajiste un recuerdo, Ah, sí. Me volví al pasado con algunas cosas. Sí, y yo leí algo de esta filosofía muy fuerte, todo lo que expresaban en esa época, ¿no? De cómo por un lado se habían sacado a Dios, no querían volver a reconocerlo, pero tampoco podían hacer un proyecto factible, universal, ni proponer algo, digamos. Entonces el pensamiento filosófico se quedó en una encrucijada en la modernidad a través de Exacto. esto, ¿no? De la no existencia, de la secularización. Y en la religión, ¿qué pasó en la religión? Digamos, ¿qué pasó con la iglesia? Digamos, ¿cuál fue el papel de la iglesia en esa época?
cuando hablamos hoy de posmodernidad y decimos de fracaso, por así decirlo, de todos estos puntos, ¿qué le pasó a la iglesia? ¿Qué rol jugó la iglesia? Yo creo que la iglesia en ese momento creo, ¿no? Ujú. ¿Sí? Estuvo como que en stand-by, un tiempo que quedó como que quieta, ¿no? ¿Sí? Bueno, si bien hablaste de hoy de que se salía a evangelizar y todo lo demás, Ujú. pero creo que la iglesia hasta que reaccionó con todo lo que estaba pasando, porque encima ahí pasaron a ser perseguidos también. Sí, En sí, algún sí. momento. Sí, Sí, pasaron hubo países en el Ujú. cual no podías decir que eras cristiano, Ujú. que no, o sea, ¿qué religión tenés? O sea, era como una cuestión de frenar la expansión, ¿sí?, de lo divino también. Sí. Hay que ser realista, hubo mucho de eso en ese momento, pero creo que después como que empezó a tomar fuerza, como que empezó a manifestarse de otra forma. Ujú. Sí, que fue aprendiendo a leer los tiempos también, yo creo, la iglesia. Por un lado, en la edad moderna, yo creo que podemos hacer dos grupos grandes, que es el protestantismo y el Exacto, catolicismo romano. Exacto. Al catolicismo le pasó algo que después con sus concilios trató de modificar. Una, por empezar, la amplitud, la grandeza de la Iglesia Católica Romana. Gigante. ¿Cómo manejas algo ¿Cómo así? manejar algo digamos? así, no? Y con un gobierno episcopal, jerárquico, centrado en una persona. Entonces, la cantidad de jerarquía que vos tenés hasta que eso llega, Sí. digamos, si uno gobierna, Pasa por muchas personas. pasa por muchas personas, por muchos consejos, por muchos concilios, hacía que la misma estructura de la iglesia la hace lenta. Eso por un lado. Entonces, la necesidad de la gente en la pastoral, en la tarea sacerdotal, no llegaba nunca a la iglesia a responder a tiempo a Claro. las inquietudes de las personas, porque tenían muchos concilios, las legislaciones, las leyes, eran mucha burocracia que terminaba trabando las cosas, y tiene solamente un camino, y si no se hace así no se puede por otro lado. Ujú. Y para cualquier variante vos tenés que llamar a... no me acuerdo ahora el nombre, pero vienen personas especialmente a hacer un estudio del caso, a verificar, a hacer Mirá vos. no tengo ahora los términos, pero estuve hablando la vez pasada con Carlos Merlos, el cura Carlos, acá, sí, y me explicaba muy bien cómo funcionaba, por ejemplo, el tema del sacramento, uno de los sacramentos del matrimonio, ¿no? Sí. Entonces, la famosa me quiero casar de vuelta, ¿no? Las segundas nupcias, ¿no? Ajá. Yo le preguntaba, ¿no? ¿Sabía en la teología católica que no se puede porque es sacramento, digamos? Están Sí. casados eternamente Una delante de Dios delante una de sola Dios, vez, una sola vez. y no se puede hacer más. Sí. Entonces él me decía, la única forma de que alguien se pueda casar es constatar que el sacramento fue violentado, ¿viste? O sea, que fue obligado. Y ahí hay distintas pautas para Para dar de determinar baja, eso. para determinar de baja a un sacramento. Una es que fue movido bajo inducción, digamos, bajo obligación, que no lo hizo por su propia voluntad. Ajá. Otra era que el otro cónyuge le estaba engañando en el momento de hacer el sacramento. Eso también invalida el sacramento, yo no sabía. Bien, ¿viste? mirá vos, eso Ajá. yo tampoco sabía. Y así me dio distintos puntos que invalidan un sacramento, que hacen que no sea válido. Mira vos. Entonces le pasó, él me contó de primera mano esto. Sí. Él tiene que llamar a la diócesis, en este caso de San Peña. Sí. Ahí comenta la situación, y vamos a decir que te casaste hace 30 años, ¿no? Sí. Vos venís a Sí, hoy sí, a sí. querer casarte otra vez, pero ya querés anular tu primer casamiento porque querés. Hace Casarte 30 otra vez. años me casé, quiero volver a cansarme. Avisás y la diócesis Lo eleva a resistencia. Ajá, y ahí mandan un grupo de personas que vienen a la ciudad en forma de civil Hacer una investigación. a hacer una investigación del caso.
Y van a venir primero a la persona esta, le van a citar quién eran tu amigo, tu pariente, tu primo, Van a venir quién a eran los recaudar la testigos. información de los testigos Recaudan para toda la después ir a información verlos. para ir a ver y constatar si había la violación de alguno de los puntos para ver si se puede llegar a anular o no el Mirá, sacramento. eso no lo sabía. ¿Ustedes lo sabían, lo que están allí del otro lado? Y es interesante porque, digamos, sí, y yo no. le digo, ¿y eso cuánto tarda? Y bueno, dijo, pero tardan varios meses. Y eso hoy, imagínate, en la Edad Media quizás ni existía estas comisiones, estas investigaciones y todo esto, en donde algo que tiene que solucionar la iglesia, darte una respuesta y vos tenés que decirle, no, espera que leve la nota acá, que le diga acá, que le diga O sea, acá, que vengan acá a investigar. Para esto, Milton, Agarrate. ¿pasó cuánto tiempo? ¿Para esto cuánto tiempo va a pasar para volver a darte el permiso para casarte? Sí, Luego sí, una sí. investigación exhaustiva de cuánto. Vamos a suponer y vos tenés preparado, no sé, alquilado para un tal- salón, para tal tenés, fecha. sí, organizado con a todos los parientes, Bueno, dijiste, pero- en septiembre nos casamos y ahora está la investigación. Claro, es como que, No. como que está bien. Aprovecho 2 segundos. Saludo a la gente que está conectada en el Facebook Live. Muchísimas gracias por acompañarnos todos los jueves a las 9 de la noche en este proyecto de poder hablar de todo un poco, como estamos hablando hoy, y diferentes temas, ¿no? Sí. A la gente que ya puso me gusta o nos mandó una estrella. Que yo siempre digo que cuando nos mandan una estrella, que son los emojis estos, Ajá. ¿sí? es apoyo, que nos brindan apoyo. ¿Ah, sí? Algunos pueden comprar las estrellas y económicamente ayudar también al canal, porque esa también lo pueden hacer. Sí. Así que bueno, a Cintia Pujol, Rosana Ubiegue, Norma Schul, Adriana Esther Maldonado, Nelly Schul, Ale Quixula, María Soledad Herrera, y otras personas más que ahora no me está actualizando el Facebook, pero que también nos están escuchando a través del dial 95.5, ¿sí? Porque esto es lo salimos por la radio, Sí. en la página web de la radio también, y próximamente, ya en los canales vamos a estar subiendo en la semana que viene este episodio número 2 en Spotify, YouTube, y ya vamos a empezar a tramitar el canal de Teo, que se tiene que venir con todo. Así es. Y bueno, y de parte de la iglesia protestante, vos sabés que, digamos, fue afectada un poco por el racionalismo Ajá. de la modernidad, y lo que le pasó a los protestantes es que racionalizaron la fe, empezaron a explicar todo, a recontra estudiar la Biblia, Sí, digamos, a desmenuzarla más de lo que ya se desmenuzarla más de lo que se necesitaba para lo que la gente quería, Ajá. y hacer tan academicista todo, ¿no? Ajá. Que era totalmente impráctico, y Sí. eso por un lado, y por otra, en el mundo protestante se metió en una idea kantiana de el deber, ¿no? Claro. La filosofía de Kant era la necesidad de hacer por deber, digamos. Sí, sí. Y Kant era protestante. Mirá vos. Entonces esta idea del ¿por qué tengo que hacerlo? Porque es lo correcto, porque es lo bueno. Entonces, si bien podemos decir, bueno, pero eso no está mal. Ujú. Ahora, ¿cómo vos crías a un hijo? Si vos le exigís practicar el cristianismo, las disciplinas espirituales del cristianismo a través del deber, y no te tomás tiempo para que entienda por qué tiene Bien. que hacer lo que tiene que hacer y cuál Bien. es el beneficio que le trae hacer lo que tiene que hacer. O sea, Y no le decís, orá esto, lee esto, hace esto, anda para acá, vení para acá. ¿Y por qué? Porque es un deber hacerlo. ujú. Entonces el chico va a hacer todo, va a crecer, pero va a ser grande y va, Sí, va a terminar siguiendo otra religión o tomando sí, otra o decisión. tomando otro camino ya, Pero- porque, o yendo por costumbre también, y después el hijo de ese hijo, el nieto ya no va a ir más. Claro. Porque Se va a este perder. segundo nunca tuvo una experiencia con Dios, solamente tuvo una disciplina cristiana. Bueno, pero es algo que normalmente sucede mucho en esta zona. Hay que ser realista, ¿sí? Y ahí se entra la controversia, porque yo lo pienso de esa forma, y mucha gente lo piensa así también, Milton. Es que sí, es algo que sigue pasando, ¿no? Sí. No es propio acá de la Edad Media, pero el tema ahí es que con la racionalización
y con la cultura todavía tan estricta y el marcado énfasis que tenía en ese entonces la Sí. familia, la autoridad del papá y todo esto, no era distinto Claro, a hoy, muy papá distinto. se sienta en la punta de la mesa y cuando Y habla lo él que se hace dice, lo que él sí. se hace. Entonces, esa imposición de la religión, de la fe cristiana en este caso, Sí. tampoco fue productiva, porque terminó haciendo lo que pasa hoy. Digamos, el fruto de eso es que Europa está cerrando iglesias, es que el cristianismo está casi apagado, se está muriendo. Es fruto de que en vez de tener una experiencia personal con el Señor, fue una religiosidad, algo que se transmitió solamente de conocimiento intelectual muchas veces, o de prácticas y no de experiencia con No el de Señor. experiencia, no de Ujú. sentir esa cuestión espiritual de ir, de consumir la religión. Sí, De otro punto de vista, sino que más bien como hablábamos en el primer episodio. Programa. están con esa cosmovisión de que aprendieron a vivir con eso, porque eso le inculcaron, eso le Ujú. mostraron, y es así. Sí. Y tenés que hacer esto, y tenés que vestirte así, Y y no tenés que usar el pantalón ajustado, y no tenés que, no sé, Ujú. tal vez está bien, tal vez ellos se sientan bien, hay personas que sí, pero hay otras personas que conozco Ujú. que estaban en ese camino y de un día para el otro Saltan al otro extremo. saltan al otro extremo. Ujú. Pasa con los que hoy, fíjate vos, ¿no? Traemos un ejemplo. Hay un canal muy popular en la televisión mundial que es TLC, TCL o algo Ajá, así, donde sí, mostraban la vida de los Amish o los menonitas, Ajá. que ellos viven totalmente aislados de lo que es la modernidad, están en el pasado, Sí. y mostraban la vida de los jóvenes. Y de un momento para el otro los llevaron, los sacaron desde su hábitat, de su cosmovisión, y lo hicieron probar otras cosas. Ahora se vestían de otra forma, empezaron a consumir otra cosa, empezaron a elegir una vida diferente, se escapaban de su colonia, por así decirlo, y se iban a vivir a la ciudad y conocían el mundo y conocían. O sea, creo que a los jóvenes, a los chicos, hay que enseñarles desde el llamado, desde lo espiritual, Sí. desde de no obligarlos. Yo creo que hay que enseñarles a discernir. Eso, a que ellos elijan, a que piensen. Está bien, volvemos con el tema del razonamiento nuevamente, de que se razona por ahí. Los jóvenes hoy en día razonan de una forma mucho más, no tan fino, sino mucho más grueso, ¿no? Razonan por lo que están viviendo en el momento. Sí, sí, ¿sí? sí, sí. Y no definen muchas veces ese razonamiento más fino, más puntilloso, Sí. creo que. Sí, es cierto. Bueno, entonces, un poco a la iglesia lo que le pasó fue eso en esa época, que se quedó centralizada en sí misma. Al protestantismo ha afectado mucho por el mundo que le rodea, digamos, la filosofía, la modernidad le pegó mucho al protestantismo. Sí, sí, El catolicismo sí. ya es más rígido, no le afectó tanto, pero la misma estructura católica y la forma de ser no satisfació la necesidad de la gente, ninguna de las dos partes, Sí. y la sociedad en donde la iglesia estaba, a la que debía servir, terminó no haciéndolo. Exactamente. Entonces la reacción fue un rechazo hacia la religión cristiana. Por eso en la posmodernidad, que ahora pasamos a este tema, quiero tocar dos puntos de la posmodernidad, Sí. dos cosas, y verla, relacionarla justamente con la espiritualidad. A veces hay un pensamiento contrario al cristianismo, por ejemplo, ¿no? El cristianismo en la posmodernidad se toma entre pinzas. Sí, sí. Bien, ¿cómo estamos? Estamos bien, ¿eh? 1 hora. ¿Una hora? ¿Qué te parece? Eh, Increíble. ¿Tan rápido? Mirá, Son las 10 ya. no se asusten. ¿Por qué nos reímos con Milton? Porque hoy creo que este programa fue mucho más distendido, perdón, más relajado, ¿sí? Te cuento un secreto. Contame. La idea mía era hacerlo más corto que el otro.
Bueno, para la gente que va a escuchar el podcast, tiene 1 hora ahora. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Seguimos, me falta Dale. unas Yo cositas tomo ahí los mates, para Milton, mientras tanto. Y dale, charlamos. dale. Para terminar con este punto de la posmodernidad, entender los tiempos que estamos viviendo hoy Sí. y cómo la iglesia tiene que, no cómo tiene que reaccionar, pero por lo menos a partir de lo que vamos a ver, puede ver qué va a hacer, digamos, Sí. como consejo, ¿no? El primero, una de las características de la posmodernidad es que hay un nuevo hombre, un nuevo ser. El ser humano se concibe de otra manera. En la modernidad era el homo sapiens, el hombre pensante, digamos, hombre pensante. el énfasis en el pensamiento, en la capacidad de pensar. En la teoría que el del descendiente y bla, bla, bla. Eso, ahí está toda la paleoteología. Exacto. Entonces, eso es la modernidad, el homo sapiens. Y la posmodernidad es un hombre abierto a una realidad que lo atraviesa en todas las áreas, abierto a la espiritualidad, a la modernidad, a la emocionalidad también. Y quiero acá leer unas palabras de Deiros, que es un teólogo, y él dice así: el hombre y la mujer de hoy son cada vez más religiosos y están más abiertos a vivir experiencias trascendentales. El mundo de lo sobrenatural se está tornando cada vez más familiar. Al ser humano del comienzo del presente milenio. Se le está tornando cada vez más familiar lo sobrenatural. Y esto lo vemos, por ejemplo, en películas, el auge que tienen películas, ¿no? Como Harry Potter, la Sí. guerra de las galaxias. Bueno, la guerra de la galaxia Es más antigua ya. más antiguo, ¿no? Pero Sí. la Harry Potter es como que muestra ese mundo paralelo que Sí. del ocultismo, de la magia y un par de cosas más, Ujú. bastante Kenchi, pero que mucha gente empezó a consumir, es cierto. Es impresionante eso. Es cierto. Y las crónicas de Narnia. Bueno, las crónicas de Narnia, en eso también otra Mm. El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Fíjate cómo hoy el cine arroja el pensamiento posmoderno, ¿no? Sí. Cuando en la modernidad no había nada más allá de lo que podíamos comprobar, hoy, no, la posmodernidad dice, eso ya fue, digamos, Claro. esa forma de pensar ya no está más. Exacto. Hoy estamos abiertos a lo sobrenatural, a lo trascendente, Sí. no tanto al cristianismo, pero sí a lo sobrenatural, Sí. a lo pseudocientífico. El movimiento, acá me anoté, el movimiento A ver. terraplanista, Eso Oh. creen. que la Tierra es plana. Y que los lagartos están viviendo abajo, en el centro de la Tierra. Pero la cantidad de gente que sigue eso, ¿no? Yo no, eso no entiendo. Eso sí, ¿no? porque algo tan... Esto sí, la ciencia ahora no la Perdón, podemos si hay algún contradecir. ¿Cómo? Terra- Terraplanista. Terraplanista. es Si el hay algún movimiento, sí. terraplanista del otro lado, que se comunique en la semana con nosotros y nos dé su punto de vista. O igual que hay otro también que... estoy cada vez con menos pelos, perdón. La gente que cree en la ufología. El No, la tema tengo del ahí. estudio de los seres extraterrestres, los Ajá, bueno, ¿viste? también lo tenía anotado Bueno, ahí acá. está. Extraterrestres, zombies, vampiros. Ojo que hay un movimiento muy grande en Estados Unidos y en parte de Europa que están preparando búnkers porque creen que se viene un apocalipsis zombie. Ajá. Y bueno, tenemos una de las series que le comió la cabeza a los jóvenes Sí. y a mucha gente grande. Ujú. No hay nada de malo con consumir series. Ojo, vamos a partir de una base. Es fantasía para el que lo toma de esa forma, o sea, en mi caso, Ujú. ¿está? Pero hay personas en Estados Unidos que se vuelven fanáticos y hay supermercados Ajá. donde vos vas a comprar los kits de supervivencia. Ah. Hay empresas constructoras que vos pagás para que te Casas. armen los búnkers bajo tierra. Y hay millonarios que compraron de la Guerra Fría los, Sí, lo- las los bases militares. las bases militares abandonadas donde estaban los cohetes Ujú. que en teoría apretaban el botoncito y destruían por una guerra nuclear el mundo entre Rusia y Estados Unidos. ¿Te Sí, acordás de sí, eso? sí. Bueno,
los cohetes fueron sacados de ese lugar, desarmados, desactivados y quedaron todas las estructuras. E hicieron, como eso está bajo tierra, ¿sí? Hay que Y con aclararlo, cemento bien. y con cemento recontra remil grueso que dura años y extras y demás, hicieron como edificios, pero para bajo tierra, Ajá. que tienen entre 7 y 8 pisos, donde tienen desde su propia huertas, piscina, gimnasio, supermercado, tienen todo. Es una cosa increíble. Pero Mira. bueno, así está el mundo hoy con respecto al consumismo, ¿no? De esto de creer en muchas otras cosas. Sí, 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 de la espiritualidad, ¿no? Una espiritualidad totalmente abierta a lo trascendente y a lo de todo trascendente, ¿no? Sí, 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 Entonces, McLuhan también dice, hoy somos más conscientes de lo inconsciente, digamos, También. una frase, me gustó, la anoté. Así que, bueno, las religiones, la apertura a la meditación, a las religiones orientales, esto es parte de la posmodernidad, es superación de la modernidad, pasar a abrirnos, ¿no? Como el cristianismo dejó esta imagen de fracaso en la modernidad, como lo que te comentaba, Sí. la religión institucionalizada sobre todo, Sí, dejó esta imagen. sí. Entonces, quieren abrirse a lo espiritual, pero justamente el cristianismo le hace un poco de ruido, sí. digamos. Es un poco la realidad. También una de las cosas que, volviendo un poquito para atrás, en el protestantismo, por ejemplo, vos sabés que en países europeos la adhesión a ver cómo decirte, a la iglesia protestante estaba venía del recibo de sueldo. No me sale la palabra. A ver, entiendo lo que me querés explicar. En palabras más comunes, por así decirlo, dependiendo de lo que vos cobres, ¿accedías o no a la iglesia? No. ¿No? Cuando vos te contratabas Sí. y vos tenés en el sueldo el bruto y tenés todas las leyes, Sí. leyes nacionales que hacen descuento. Ajá, ahí aparecía también. En Alemania, por ejemplo, había una ley que era para el sustento de la iglesia protestante. Ah, mirá vos, no Entonces, sabía eso. esa ley, digamos, puede hacerte, al blanquearte como Ajá. empleado en cualquier lugar del país, Sí. donde vos te blanquees, eras miembro protestante. O sea, no tenías No opción a era, elegir. no era opción de que yo quiero ser, no. Por blanquearte vos eras protestante porque ya había una ley nacional en donde te descontaban un porcentaje del sueldo para la iglesia. Por lo tanto, vos eras miembro y tenías uso de, digamos, de todas las facultades que cuenta un miembro protestante. Vos tenías que elegir solamente la congregación, pero el pago tuyo ya estaba a través del sueldo blanqueado. Me dejaste sin palabras. Y si vos querías, y vos eras, por ejemplo, agnóstico, ateo, no sé, musulmán, tenías que hacer una apelación ante la justicia explicando tu Postura, tu fe. tu postura, tu forma por la cual vos querías que te saquen ese descuento. Pero si no, en forma automática venía el descuento. Entonces, eso es algo que hace poco cambió eso, hace poquito. Sí. Pero a lo que A lo que íbamos. a lo que vamos es que a esto de la institucionalización de la religión, Ajá. ¿no? Que la iglesia pasa a ser una institución, una costumbre, una cosa que, imagínate, sale ni siquiera cuando vos lees los evangelios y dice que Dios ama al dador alegre, que alguien que lleva la ofrenda, que vos decís, bueno, esto preparé para la ofrenda, lo doy con alegría, lo doy de corazón. Imagínate en una situación que, bueno, acá me descontaron para la iglesia tanto, ¿viste? ¿Dónde está la actitud de dar con alegría de corazón, no? Entonces esas cosas de las eclesiológicas ahí en Europa, sobre todo, son las que dejaron ese sabor amargo en el cristianismo occidental y trajeron en la posmodernidad. Posmodernidad, sí, el abrirse a la espiritualidad, pero no necesariamente al cristianismo. Así todo, yo creo, Santi, que el ser consciente de esto, de que el yo de hoy, de que el hombre de hoy, de que la persona de hoy está abierta a lo espiritual, Sí.
y a lo trascendente, es Sí. una ventaja grandísima si nos comparamos hacia atrás, digamos. Hacia el hombre moderno, que era un hombre que era por lo que veía, entonces, ¿qué me venís a hablar de algo que está allá arriba, que no Sí, se puede ver que ni no se ve, comprobar? no se Nada, puede nada. tocarnos, nada. Era anti... No podías ni iniciar el diálogo de Dios. No, totalmente. Entonces, lo que hoy pasa es una oportunidad, si lo miramos históricamente, Sí. estamos en un tiempo fructífero, Sí, estamos en un tiempo útil para predicar, Para estamos en un predicar. tiempo útil para compartir la palabra. Lo que hay que saber es conocer reconocer también los errores que la iglesia cometió en el pasado, los excesos, los formalismos y todo esto que a veces queda como ese ruido o ese carácter de imposición de todas las cosas. sí. Y bueno, ¿y cómo hacemos para compartir un El evangelio? adoctrinamiento y ese tipo Sí, de sí, cosas, sí. ¿no? Entonces hacer el evangelio porque la gente está abierta. Entonces eso es Sí, una sí, buena sí, sí. noticia. Es ¿no? una buena Que noticia hoy en día. el ser humano hoy está abierto a lo Totalmente. espiritual. Hay muchísimas personas que están buscando como que, creo que, como vos decís, son tiempos muy difíciles en el cual las personas están necesitando una guía espiritual, porque se abrió Ujú. esa tangente, ese camino Sí. en la mente de las personas. Entonces es como que es un muy buen momento para entregarle la palabra, llevarle el mensaje, invitarlos y demás, ¿eh? Sí. Totalmente de acuerdo con vos. Y otra característica es que estamos en un tiempo de síntesis. Digamos, lo que hace la posmodernidad, hablando un poco de cosmovisión o de forma de entender la realidad, Sí, no desecha la modernidad por completo, sino que quiere sintetizar. exactamente. Entonces, Achicar los caminos. sacar lo bueno de la Sí, sí, modernidad, ¿no? Entonces yo me anoté acá, por ejemplo, combinar Sí, arte y ciencia, sí, emociones e intelecto, sí. tecnología y espiritualidad. Digamos, Ahí hay un golpe en la tecnología y en la espiritualidad. Hay muchas personas que no están de acuerdo con los seres no vivos, ujú, ¿sí? Pero que dentro de poco o ya están entre nosotros. Estamos hablando de la inteligencia artificial, estamos hablando de los humanoides, ¿sí? Que ya están entre nosotros. sí, Y en algunos países ya hay hasta mascotas que son robots, ujú, sí. ¿sí? Son seres que no tienen vida, están vacíos, carecen de una espiritualidad también. No el animal, pero te estoy hablando de que próximamente Ujú. hasta ya se estuvo presentando el primer humanoide, ¿sí? Que tiene rasgos humanos porque se le está implantando músculos, ¿sí? De silicona para parecerse más al humano. Y que esos músculos tienen reacción al movimiento. O sea, a ver, no vamos a... Como en las películas de ciencia ficción, Sí. no sé si nosotros lo vamos a ver. Tal vez nuestros hijos en su avanzada edad, ya en su vejez, puedan llegar a ver este tipo de cosas, pero, por ejemplo, Apuntan ahí. apuntan a que los robots tengan similitudes con el ser humano, o sea, que el robot tenga, en su momento se trabajó mucho el movimiento facial, Ujú, la las expresiones, musculación, sí. las expresiones, ¿sí? Ahora se está trabajando sobre el desarrollo de que cuando un robot se mueve, la musculatura reacciona al movimiento. Mirá vos. Es increíble. Y ahí es donde estamos encontrándonos con lo que terminás de decir, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso es un tiempo en donde no se niega ni una cosa ni otra. Y si quiere como sintetizar o decir por qué tenemos que descartar de la edad moderna ciertas cosas que sí son positivas, pero también está la otra área del ser humano que la modernidad se olvidó, que era la espiritualidad y la Sí. emocionalidad. Digamos, yo creo que la síntesis de hoy entiende al ser humano como un ser integral. Sí. Y acá yo me anoté algunas cosas que nos van a parecer bien actuales, y es la medicina integral, ¿no? Sí. Medicina integral, la suma de lo científico más lo natural. Eso está al día en todos los estados de WhatsApp. En todos los que estados te de venden. WhatsApp.
todos lados está eso. Aparte de ir al médico, tenés que, bueno, podés consumir otra cosa y estar teniendo en cuenta otras características de medicina. Salud integral también tiene que ver con considerar la espiritualidad como algo parte de la salud de uno, el poder de las palabras, el alma, el estado de ánimo para con el cuerpo. Exactamente. Y alimentación integral, ¿no? Creo que nunca se habló tanto como de la alimentación como se habla ahora. Es increíble. Dos escroleos en Instagram o en cualquier red social y te sale algo de la alimentación. Sí. Es increíble eso. Y un día comemos todos huevos, al otro día todo naranja. O todo verde, no se mezcla las verduras de color y ahí las llevamos. Ahí vamos, ¿no? Pero bueno, en un tiempo de síntesis en donde se considera a la persona como integral, y yo creo que acá, concluyendo ya con esto, Sí. que el desafío, Santi, para la iglesia es si en la posmodernidad está contemplado el nuevo hombre, la nueva cultura como integralidad, ¿no? Como algo integral en la salud, en todas las áreas. La iglesia, cuando hace su tarea, tiene que considerar al hombre así. Claro. Porque hay algunos términos que nosotros venimos trayendo así en la mochila. De los años anteriores. Te menciono dos cosas. Sí. Vamos a ganar almas para Cristo. Es un término muy utilizado. Yo acá en Dugrati, ¿sabes cómo lo escucho? La cantidad. No sé si hay un día que no escucho a alguien que me diga que vamos a ganar almas para Cristo. Yo me pongo contento porque sé la intención de la persona. Claro, pero tal vez no es las palabras que se tenían que usar. ¿Por qué? Porque está plantado en la modernidad, se está viviendo hace 200 años. Esa persona, digamos, en su forma de pensar, está viviendo, viste, en otra época, digamos. ¿Y cuál sería? No somos almas flotando acá en Coronel Dugrati. Claro, pero ¿cuál sería para suplantar esa frase? ¿Qué usarías vos, Milton? Y bueno, Jesucristo dice, yo vine a salvar lo que se había perdido. Bien. Entonces lo que se perdió es la persona, cuerpo, alma y espíritu. Entonces la misión de la iglesia es para con el cuerpo de la persona, es para con el espíritu y para con el alma de las personas. La misión de la iglesia es enseñarle a cuidar el cuerpo, es enseñarle a pensar, a razonar, a estudiar, a fomentar el estudio, a trabajar y la parte espiritual. Digamos, porque Cristo vino a salvar lo que se perdió y lo que se perdió es el hombre en su totalidad, no el alma del hombre. Digamos, bien. Cuando en Génesis dice que pecó Adán y Eva, perdieron las tres cosas, ¿no? La comunión con Dios. Sí. Dejaron de tener relación con Dios. Se escondieron de Dios cuando Dios se arrima. Sí. A partir de ahí Dios le puso caducación, del polvo viniste, ahora vas a morir, entonces físicamente también, sí. Eternamente también, sí. Porque vas a estar separado de mí, sí. Dice el Señor. Entonces hay muerte en las distintas áreas, en el alma, porque la persona ya empieza a razonar distinto de Dios. Sí. ¿Y qué va a pasar? Primero tiene vergüenza, se cubre en el pensamiento, queda tergiversado, sí. Queda dañado la razón, el alma, queda dañado el espíritu porque pierde una eternidad sin Dios y queda dañado el cuerpo. Cristo viene a restaurar. ¿Qué restaura? Lo perdido. ¿Y qué era lo perdido? La persona completa. La persona completa. No vino no murió en la cruz por nuestras almas. Sí, no vengo por los 7 gramos que es el peso que tiene tu alma en el cuerpo. Vino a morir por nosotros. Vino bien. Por Santiago, por Milton, con todo. Entonces la cruz de Cristo quiere darte una mejor vida, que incluye una mejor salud, un equilibrio y salud mental, y darte estrategia y herramienta espiritual. En una palabra, hoy con este podcast salimos a rescatar a las personas. Salimos a rescatar las personas, totalmente. Esa es la misión de la iglesia hoy. Digamos, en la posmodernidad,
hablando, bueno, yo digo como pastor, ¿no? Pero la iglesia tiene que pensar así. Claro. No podemos salir a rescatar almas. A veces usamos esos términos porque lo tenemos, como digo, en la mochila de los... Yo tengo los libros que dicen... Hay un libro que tiene el título Ganador de Almas. Equipate para ser un ganador de almas. Claro. Equipate para ser un ganador de almas, y sí. Es como el juego de Pokémon, salís con la Pokébola. Sí, ¿viste? Pasándolo con un poquito de humor, ¿no? Por supuesto, Sí. pero hay que cambiar esas cosas, hay que cambiar. Son terminologías que bueno, a veces yo entiendo igual cuando las personas la usan porque entiendo la porque se intención. entiende lo que quiere decir. Sí, pero tenemos que entender que la misión de la iglesia es mucho más y la misión de Cristo fue integral. Por eso la Exactamente. multiplicación de los panes y los peces, por eso la charla con la samaritana, digamos. Jesucristo la tenía clara, es nuestro maestro y no es nuestro maestro de lo espiritual. No. Es nuestro maestro en todo. En la vida cotidiana y diariamente. En la vida, entonces... La frase de este podcast o la idea general de este podcast, como para ir cerrando, Milton, ¿cuál sería? Y yo creo que estamos en un tiempo en donde la iglesia debe aprovechar Sí. La espiritualidad actual Bien. para hacer su misión, Perfecto. para hacer su tarea, digamos. La búsqueda de la iglesia en lo espiritual para las personas. Ujú. Perfecto. Contemplar a la persona en toda su... Y entenderla, como Esencia, dijiste hoy, ¿viste? entenderla. Sí. Hay que entender a las personas hoy en día. Y vos fijate, Santiago, que en esto a veces hablamos de, yo decía, salud mental o de sanidad de las emociones, administración de las emociones. Sí. Qué bueno es que como iglesia nosotros podamos organizar un taller de administración de las emociones. O pueda dar un taller de de nutrición, no sé. Sí. De tantas cosas. De tantas cosas. Porque... Y no estar cerrado de que, bueno, tiene que ser de este versículo, de este capítulo de la palabra, cuando Dios nos está llamando a salvar a la persona. Entonces, Claro. salvar a la persona quiere decir enseñarle todas las cosas. Si está haciendo mal la parte física, emocional, la está administrando mal, ayúdale a administrarla también. Y eso Bien. es misión de la iglesia. Bien. Entonces, yo creo que, por ahí no tengo una frase, pero el desafío es ese, ¿no? De que la iglesia entienda que la misión es integral. Claro. Que hay, La misión nuestra es integral, eso sería el desafío hoy. Entender que en el mundo postmoderno la misión de la iglesia es integral, no es salvar almas. Totalmente. Bueno, antes de terminar el podcast, un jueves más con 1 hora y media de podcast en radio. Así que me parece que vamos bien. Creo que los temas se están desarrollando como tienen que ser. Creo que estamos logrando muchos objetivos, que es el que la gente escuche, vaya aprendiendo, Sí. vaya razonando y vaya desarrollando, por supuesto, ideas con lo que va escuchando. Ujú, totalmente. ¿Algo más para agregar, Milton? No, que esperamos la devolución, los comentarios también, que nos ayuda a saber qué les pareció. Exactamente. Que eso es positivo, anima también. Totalmente, Así totalmente. que a compartir también, que se pueda compartir. Queda ahí en Facebook para que ustedes compartan. Y nada, próximamente va a haber muchas más novedades. Sí, y bueno, abrir la invitación también a Quien quiera un día venir acá, venir acá, a acercarse, a charlar, a hablar. bienvenido sea. Estamos en una época de la posmodernidad donde nos abrimos a lo trascendental Exacto. y a lo espiritual, así que estamos para acá para ayudar. Señoras y señores, se fue una noche más de Teo, Así episodio es. número 2. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Igualmente, Milton, para vos y para todos los que están allí del otro lado. Dale.